Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bien, en esta tarde vamos a ver que el verdadero arrepentimiento de salvación produce fruto. Aquí vemos en este pasaje que Juan el Bautista está claramente molesto con los religiosos del tiempo de él, porque querían ser bautizados, pero ¿qué pasaba con ellos realmente? No se habían arrepentido de sus pecados. Ellos querían el bautismo, pero no querían arrepentirse de sus pecados, no querían dejar su maldad. Solamente ellos querían que este profeta que había aparecido, que claramente venía de Dios con la autoridad de Dios, les diera un bautismo que él estaba trayendo. Lo único que le interesaba a estos fariseos y saduceos era practicar un hábito religioso más. Y esto, hermanos amados, es muy peligroso porque, si usted recuerda, estos líderes religiosos de alguna manera eran modelo para el resto del pueblo. Por lo tanto, mucha gente en el día de hoy, líderes quizás, arrastran a otros tras una religión nada más, tras una práctica religiosa, pero les alejan del Salvador y de la salvación que únicamente está en Jesucristo. Dice el versículo 7: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí vemos que la predicación de Juan el Bautista fue muy impactante, al punto de que los religiosos de aquel tiempo también quisieron venir a Juan y quisieron ser bautizados por él. Pero en el fondo, estos religiosos lo único que querían era practicar una religión nada más, pero no querían arrepentirse de sus pecados. Acompáñeme por favor aquí mismo en Mateo, pero al capítulo 23. Mire conmigo Mateo capítulo 23 y veamos cuál era lo que realmente había en el corazón de estos religiosos. Mateo capítulo 23, versículo 27. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de estos religiosos? Que solamente querían bautizarse nada más, practicar algo religioso, pero por dentro seguían muertos en sus pecados. Se puede ser religioso, se puede practicar cualquier religión de la mejor manera y estar perdido delante de Dios. De hecho, Juan les dice en el versículo: generación de víboras. A pesar de que Juan está rodeado de personas, imagínenselo a Juan. Juan está predicando y de repente muchos lo siguen, muchos vienen y se están bautizando con él. Él podría estar contento con este éxito ministerial, ¿no? Como tener una iglesia llena. Sin embargo, él a estas personas que vienen tras él les dice de esta manera: generación de víboras. Claramente conectándolo con el relato de Génesis capítulo 3, que de acuerdo a la Biblia es un símbolo de Satanás. ¿Por qué les llama de esta manera? Porque Juan sabe que ellos lo único que quieren es practicar este rito religioso de bautizarse, pero que por dentro y por fuera siguen actuando de una manera impía e injusta. Y Juan está preocupado por la gente que ve la vida de estos religiosos y que en el fondo la gente les va a imitar. La gente va a pensar: voy a ser igual que esta persona que solamente hace un rito por fuera, pero que por dentro sigue igual de perdido. Y en el día de hoy, hermanos amados, puede ocurrir más o menos lo mismo.
En el día de hoy hay personas que predican un evangelio que no contiene arrepentimiento de pecado. Hoy día hay personas que predican un evangelio que no contiene el infierno, la condenación. Y muchas personas ven a otros seguir este evangelio falso y ahí van otros detrás de ellos. Ese es el enojo que tiene Juan y la preocupación. Él no quiere que las personas sigan una falsa costumbre simplemente religiosa. Juan, recordemos, está preparando el camino para el Salvador, para el Mesías, para el Señor Jesucristo. Y esta es nuestra labor también en el día de hoy. Predicar el evangelio puro y bíblico de las Escrituras y respaldado por nuestras vidas. Juan sigue diciendo allí, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esto significa por lo menos dos cosas, esto de huir de la ira venidera. Lo primero, el propósito del arrepentimiento. ¿Cuál es en primer lugar el propósito del arrepentimiento de pecado? Es que el hombre no reciba la condenación de Dios, es que no reciba la ira de Dios, o como hemos hablado en Romanos, la justicia de Dios para condenación. Porque la Escritura nos dice que un día Dios va a juzgar a todos aquellos que hayan rechazado a Cristo en el juicio final. Sin embargo, los que hemos llegado a Cristo por el perdón de nuestros pecados, hemos sido libres de la ira venidera. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso dice 2 Tesalonicenses 1:10. Así que en primer lugar se refiere a eso, el arrepentimiento como poder librarse de esta condenación final que vendrá sobre todos aquellos que no crean en vida en Cristo. Pero en segundo lugar se refiere también a un falso arrepentimiento. Aquí Juan está luchando contra eso, contra un falso arrepentimiento de estos religiosos que habían adoptado y que iban a ser una pauta para las personas. Por eso está molesto Juan. La gente que está perdida en el mundo muchas veces mira las religiones, mira a gente que practica religiones falsas y va tras ellos. Y lo único que están haciendo es ir por un camino que es peor. Por eso, si me acompaña nuevamente a Mateo 23, miremos ahora el versículo 15. Mateo 23, 15. Dice, vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito o un seguidor. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos. Hasta ahí la lectura. Ese era el peligro que Juan el Bautista veía antes de que incluso nuestro Señor Jesucristo apareciera. Después Jesús nos aclara más cuál es el peligro de los religiosos. Ellos están perdidos y cuando un religioso logra un convertido o un prosélito, esa pobre persona va a ser más difícil que salga de ese sistema. Dice que le hace 2 veces más hijo del infierno. Volviendo al capítulo 3 entonces, veamos lo que dice ahora el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La palabra en el original está en singular, fruto de arrepentimiento. El fruto aquí es una fe arrepentida, una fe arrepentida. Y esto es lo que produce un cambio en el interior. No sé si usted recuerda cuando estudiamos la epístola a los Romanos, el capítulo 2. En el capítulo 2 de Romanos, en el versículo 28, dice lo siguiente, mire, escuche. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hasta ahí la lectura. Para los religiosos de aquel tiempo, lo único importante era practicar la religión, y sobre todo el rito de la circuncisión. En el comentario de William Barclay dice que para los judíos era tan importante la circuncisión que ellos pensaban que si existía la posibilidad de que un judío fuera condenado al infierno y era circuncidado, Dios iba a enviar un ángel que él tenía preparado para intervenirlo antes de que este judío entrara en el infierno
intervenirlo y quitarle su circuncisión y volverlo incircunciso. Y ahí él podía entrar al infierno. Así de religiosos eran en cuanto a la circuncisión. A ellos les importaba mucho más que no hubiera un circunciso en el infierno que hablarles la verdad. Aquí vemos que el creyente es todo lo contrario. El verdadero creyente tiene al Espíritu de Dios morando en él. Este Espíritu le vivifica y por amor hace todo lo que hace. El religioso no. El religioso todo lo hace por una conducta religiosa. El incrédulo por la letra, tratando de cumplir las buenas obras de la ley. Dice también el versículo 8, haced pues frutos dignos, dignos. El único que puede hacer digno a una persona es Cristo, no por nuestras fuerzas y capacidades. Los únicos que hacen verdaderas obras dignas delante de Dios son los hijos de Dios, los que ya son hijos de Dios. Una persona incrédula, por más que se esfuerce, ninguna de sus obras son aceptas o dignas delante de Dios. Son como trapos de inmundicia. Dignos de arrepentimiento. Ahí tenemos la palabra metamorfosis. Esa es la palabra arrepentimiento. Un cambio total con respecto a nuestra mente, corazón y conducta. Hemos dicho que arrepentimiento no es solamente un cambio de actitud hacia el pecado, sino que es una transformación total de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestras creencias y motivaciones. Ya nunca más controlados por cómo éramos antes, hoy día totalmente una nueva criatura. Versículo 9. Y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Juan les hace una nueva advertencia para protegerlos de la falsa religión y de la condenación eterna. Por eso les dice, no penséis dentro de vosotros mismos lo siguiente, que Abraham tenemos por padre. Pregunta, hermanos, ¿en qué confiaban ellos para su salvación? En el linaje. Ellos pensaban que por su linaje, por su familia, por ser descendientes en la carne de Abraham, ya eran automáticamente salvos. Por estar dentro de este pacto que Dios había hecho con este linaje. Y además ellos añadían también otras cosas, como sabemos, guardar la ley, etcétera, etcétera. Se fijan, puras cosas que no son realmente de Dios. Ellos no necesitaban a Dios para ser salvos. Así de engañados están los religiosos y quienes se dejan guiar por ellos. Por eso que aquí Juan está no solamente advirtiendo a los religiosos, sino también está advirtiendo a los que siguen a los religiosos. No es por obras, no es porque quizás tus antepasados hayan sido personas de fe. Lo podríamos aplicar así en el día de hoy. Quizás nuestros padres eran creyentes, nosotros automáticamente por eso no somos creyentes. Lo mismo nuestros hijos, podemos pensar, yo tengo fe en Cristo para mi salvación. No pensemos que por eso automáticamente nuestros hijos y nuestros nietos van a ser salvos. Es una decisión personal delante de Dios. Eso le dice Juan a estos religiosos. No crean que porque somos del pueblo de Israel somos automáticamente salvos. En el excelente comentario, hay un comentario muy bueno al Evangelio de Mateo por Evis Carballosa. Este hermano dice una creencia muy extraña que tenían los judíos en aquel tiempo. Él dice, creían además que Abraham estaba sentado delante de la puerta del infierno para hacer regresar a cualquier israelita que hubiese sido sentenciado a esa terrible condición. Hasta ahí la cita. ¿Qué base tenían ellos para creer en semejante cosa? Bueno, eso creían los rabinos de aquel tiempo. Pensaban que Abraham estaba sentado en el infierno y que cuando venía algún israelita lo mandaba de vuelta por ser israelita. Un poco parecido a la moderna creencia de la Iglesia Católica Romana acerca del purgatorio. No hay tal cosa como una segunda oportunidad. Dice la Escritura que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. El día de salvación es hoy. Usted no puede estar esperando que mañana se va a arrepentir o que más adelante se va a arrepentir. La oportunidad Dios la está dando en el día de hoy. Y su salvación no depende de si su familia fue creyente, de si usted está en un ambiente de creyentes, incluso de si usted viene a una iglesia como esta. Su salvación depende únicamente si usted se arrepiente de sus pecados. Y en ese arrepentimiento tiene una fe arrepentida en la cual usted deposita toda su fe en el Salvador, en Cristo,
para el perdón de sus pecados. Esa es la única forma de que un ser humano puede ser justificado delante de Dios. Sigue diciendo Juan el Bautista, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No lo dice aquí Mateo, pero sí lo dice el Evangelio de Juan. Recuerdan que el Evangelio de Juan dice que Juan estaba bautizando en Betábara. Betábara, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 28, Betábara era la casa del paso, el mismo lugar por donde pasa el río Jordán y donde, de acuerdo a Josué capítulo 4, el pueblo de Israel pasó el Jordán. ¿Recuerdan? Que Dios abrió y pasaron por allí. ¿Y qué hizo Josué? Pusieron un monumento de piedras, ¿recuerdan? Había un montón de piedras allí, una representación, no personas literalmente, pero esas piedras representaban personas. Grandes piedras que representaban a las 12 tribus. Quizás Juan apuntó al montículo que todavía estaba allí y les dice, miren, no se olviden, ustedes conocen la Escritura. Dios es el Dios capaz de hacer que las estériles conciban. Eso es lo que conocemos por el Antiguo Testamento y todas las historias que ustedes bien conocen. Dios es el Dios que abrió el mar para nuestros padres allí en el Mar Rojo, que lo abrió y que nuestro pueblo pasó por allí. Dios es el Dios que creó el mundo de la nada solo con su voz. Es el que puede hacer salir agua de la roca como Moisés lo hizo. Es decir, que aún de las rocas Dios puede traer vida. Y quizás pensaron en su mente y en su corazón en Ezequiel capítulo 11, donde en el versículo 17 dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os recogeré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Allí volverán y quitarán de ella toda su idolatría y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Hasta ahí la lectura. ¿Qué le pasa a la persona que quiere salvarse por su esfuerzo, que quiere salvarse por sus obras, por su religión? Tiene un corazón de piedra. Pero aquí se les invita a una verdadera conversión. Dios te quiere dar un corazón nuevo, en arrepentimiento y en el perdón de Dios. Y Dios te hará una nueva criatura. Perdonará todos tus pecados. Y dice Juan 1:12 que te da la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Esto no es por esfuerzo humano, esto es totalmente una obra sola de Dios. Los religiosos no quieren la ayuda de Dios, ellos se salvan solos, piensan ellos. Y no es así. La salvación es solamente por Cristo. Y aquí les da finalmente en el versículo 10 una nueva advertencia muy solemne. Mire lo que dice. Versículo 10. Esto es Mateo 3:10. Dice, y ya también el hacha está puesta, ¿dónde? En la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Qué increíble. Dice, y ya está puesta el hacha. Esto es la ira venidera de la que está hablando. Es como la espada de Democles, ¿no? Que está allí colgando sobre los hombres y que un día va a caer. Los hombres que se creen poderosos, que confían en sí mismos, que no saben que en cualquier momento el fin puede llegar sobre ellos y van a perder de repente todo, su poder, sus posesiones, pero sobre todo sus vidas. El hacha está puesta. El hacha está puesta. ¿Dónde dice ahí? En la raíz. En la raíz. Juan está diciéndole aquí a los pecadores, mira, no importa si eres religioso o si eres un pecador pagano. Si no confías en Dios para tu salvación y en la obra del Mesías en tu salvación, la marca del golpe final que te enviará al infierno está puesta. Eso está diciendo. Juicio total, completo. Aquí es un árbol, en la ilustración, un árbol corrupto, infructífero, o que da fruta podrida, como en Isaías 5. ¿Recuerdan cuando el profeta habla de una viña que al final daba solamente uva silvestre, uva apestosa, que no sirve para comer ni para hacer el vino que agrada? Por eso el hacha está puesta en la raíz. Esto no es una poda, es cortar un árbol de raíz. Yo recuerdo, teníamos 2 árboles antes
eran dos limoneros. Y recuerdo que los cuidaba mucho. Y cuando llegaba el tiempo, lo podábamos, ¿no? Y lo dejábamos más pequeñito. Porque ¿qué hace la poda? Conversaba con Wilfredo el otro día de esto, ¿no? La poda, ¿qué hace? Le da fuerza al árbol, ¿no? Para crecer y para dar más fruto. Por eso a mí me gusta mucho el patio de Alicia. Ahí hay un limonero bien grande, ¿no? Eso le pasa a un árbol que da fruto, ¿no? Es podado para que crezca más, con más fuerza y da más frutos. Pero aquí no es una poda. El hacha está marcando la raíz. Va a ser destruido este árbol porque no da fruto. Porque el falso arrepentimiento de los religiosos no da fruto digno de Dios. Solamente es una vida religiosa. El Señor habló de una verdadera poda, ¿no? Para crecer mejor en Juan 15. En Juan 15 habla de eso. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Cuál es la ilustración acá? Que el árbol que es para fruto se espera que dé fruto. El árbol que no da fruto, para lo único que sirve es para hacer leña, para ser destruido. Por eso que a continuación, aquí en Mateo 3, Juan sigue diciendo, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y así es en el mundo real. Eso le pasa a los árboles. Los árboles que no dan fruto o que no dan buen fruto porque están corruptos desde la raíz son cortados y transformados en leña, no sirven para otra cosa. En el mundo espiritual es algo parecido. Toda alma que en vida rechaza a Dios, pero trata de llegar a Dios por una religión o por su propio esfuerzo, nunca dará fruto verdadero para Dios. Solo una vida religiosa, pero estás en peligro. Estás en peligro. Avancemos por favor a Mateo, esta vez al capítulo 7. Miremos el versículo 15. Vemos que aquí Juan el Bautista alcanzó a predicar poco, no mucho, ¿no? Pero el Señor Jesús, cuando aparece después, amplía mucho más todo lo que Juan dijo. En Mateo 7, en el versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas, o de los religiosos, ¿no? Como estaba aquí luchando Juan, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hasta ahí la lectura. ¿Se puede ser religioso? ¿Se puede ser un líder religioso? ¿Predicar, cantar, incluso hacer señales? Ahí dice que sí, en aquel día muchos que realmente no eran instrumentos de Dios, sino del maligno, y que arrastraron a tantas personas a una fe falsa, que no tenía arrepentimiento según Dios, porque nunca hubo transformación, conversión de corazón, siempre tuvieron el corazón de piedra nada más. Dice el Señor que ese día les dirá, alejaos de mí, nunca os conocí. Para terminar entonces, nos podemos preguntar en esta tarde, ¿estamos dando fruto para Dios? ¿Cómo sabemos si eso es verdad en la práctica? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3.
¿Cuáles son los frutos? ¿Hay frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cuáles son? Bueno, más adelante el Señor va a seguir hablando más de esto, pero veamos lo que el apóstol Pedro dice en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienen? ¿Estamos ahí? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Un paréntesis, por favor, ahí. ¿Notan lo que dice Pedro? Nos ha sido dado. Es decir, si una persona es verdadera creyente, un verdadero creyente, no vive una vida distinta, no tiene frutos dignos de arrepentimiento, obras dignas de una nueva vida en Cristo, por su esfuerzo humano, personal. Dice, nos ha sido dada la naturaleza divina por Dios. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay un cambio? ¿Hay frutos de verdadera conversión? Ahí están. Pedro acá en este caso da algunos ejemplos. Las virtudes cristianas, el conocimiento de Dios, dominio propio, paciencia, una vida de piedad, afecto fraternal y amor, por mencionar solo algunos. Esto nace naturalmente del corazón de alguien que ha nacido de nuevo. ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos dando frutos dignos de arrepentimiento? Por eso que Pablo también en Colosenses capítulo 2, permítame leérselos, Colosenses 2:5, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Quizás podemos decir por lo menos tres cosas. En primer lugar, lo primero es preguntarnos si estamos arraigados, como dice ahí Pablo en Colosenses, arraigados con nuestras raíces en Cristo. Antes de ir a los frutos que ya mencionó el apóstol Pedro, ¿estamos arraigados nuestras raíces en Cristo como ese árbol? En segundo lugar, ¿estamos alimentándonos como un árbol de Dios en Cristo? Como esas ramitas, ¿cierto? Que somos, esos pámpanos unidos al árbol y a la raíz que es Dios en Cristo. Y en tercer lugar, si nos estamos limpiando de todo peso y de pecado y de ramas que quitan la fuerza a este árbol. Esa es la imagen que vemos ahí en Juan 15. Porque la fe muerta, como habla Santiago en su epístola, da obras muertas. Pero el creyente verdadero que se ha arrepentido verdaderamente lo muestra con frutos de vida. Si ustedes se fijan, el árbol realmente no vive de los frutos. Los frutos son simplemente una manifestación de que el árbol está vivo y es sano. ¿El árbol de qué vive realmente? De la raíz, de lo que come de la tierra, de la savia que absorbe. El fruto es simplemente una evidencia de la vida del árbol. Un árbol sin fruto, no nos engañemos más, allí no está la vida de Dios. Por eso que Pablo en 1 Corintios 15 dice, yo todo lo que he hecho, lo he hecho por la gracia de Dios en mí, no por mi fuerza. Hemos visto, hermanos amados, en esta tarde que el verdadero arrepentimiento de salvación produce fruto. Examinemos nuestras vidas y veamos si realmente nosotros somos hijos de Dios. Y también, cuando hablamos con otras personas y les hablamos del Evangelio, hablemos de esta gran verdad. El arrepentimiento de pecado es lo primero cuando se predica el Evangelio. Arrepentíos de vuestros pecados y creed en el Evangelio. Eso fue lo primero que dijo Jesús cuando comenzó su ministerio en Marcos 1, 15 y 16. El verdadero arrepentimiento de salvación produce fruto. Vamos a orar.